Bienvenidos un día más a nuestro canal YouTube, Camino al Padre. Soy el pastor Manuel Vela y le doy las gracias y le doy la bendición por estar en este momento en sintonía con nosotros. Hoy es un día especial. Hoy se celebra el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es más allá que una celebración de algo que sucedió un día, porque va más allá de la misma historia. Es el día que comenzó una nueva generación y por eso este mensaje de hoy así se llama: nació una nueva generación. Así nació el día de Pentecostés. Los hechos históricos que ocurrieron en Pentecostés tienen una relación muy importante con algo que ocurrió en el año 1447 y entre el 1447 a.C. y el 1407 a.C., que fue el éxodo de Israel. Casi todas las cosas que nosotros vemos en el Nuevo Testamento tienen una relación directa con algo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es más que el reflejo del Nuevo Testamento. Es la impresión que Dios puso en la tierra para crear las condiciones previas a la venida de Jesucristo. Jesucristo es el que estaba allí presente antes en el Antiguo Testamento y el que está presente ahora en el Nuevo Testamento. Por tanto, Él fue preparando al mundo y a todos nosotros para que cuando Él llegara, pues lo recibiéramos. Desgraciadamente no ocurrió así. No lo recibimos. Él vino y no lo recibimos. Estuvo en contra de la voluntad de la mayoría de las personas que estaban a su alrededor. Pero Él siguió adelante porque Él vino para hacer una obra muy poderosa. Su misericordia está por encima de todas las cosas y por su misericordia Él vino desde el cielo, dejando allí su majestuosidad, su reinado, su imperio que está en el tercer cielo para venir a la tierra, hacerse hombre y cumplir un propósito divino, que es la salvación nuestra. Porque sin Él nadie se salvaría. Por eso es importante entender estas cosas y comprender qué es el Pentecostés. A veces pasamos por ese nombre y no le damos mucha importancia, pero lo tiene y tiene mucha importancia. Vuelvo y repito, es el comienzo de una nueva generación de personas salvas. Las personas que no eran salvas fueron antes del Pentecostés. El Pentecostés es la marca, es la frontera, es el momento en que arranca una nueva vida para nosotros, llena de esperanza y de confianza, en que vamos a estar por toda la eternidad en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y en esos 40 años que pasaron, Dios comenzó ofreciendo una ley y una serie de instrucciones relacionadas con las actividades que debía hacer el pueblo de Israel, pero que en realidad era la preparatoria para todo el mundo. Y una de ellas, esas celebraciones que se encuentran en Levítico, capítulo 23 de Levítico, una de ellas fue la primera, que fue la Pascua. La Pascua tiene una correspondencia totalmente exacta con la muerte y resurrección de Cristo. La Pascua fue que Cristo murió. Cristo fue clavado en la cruz en la Pascua. Y en la Pascua no era la Pascua de ahora, es la Pascua que ya venía desde la época de Israel. Dios había definido que ese periodo que pasaba el pueblo de Israel preparando su salida de Egipto, por el cual pudo salir a través del sacrificio de los corderos y de colocar la sangre de esos corderos en los dinteles de las puertas donde vivían, eso permitió que el pueblo de Israel pudiera ser liberado. El faraón los liberó. Y como el faraón los liberó, asimismo Cristo hizo lo mismo. Él vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos liberados. Porque estábamos igualitos que el pueblo de Israel, esclavos. Y desgraciadamente, a pesar de que vino para todo el mundo, hoy en día todavía hay muchas personas que siguen siendo esclavos. Todavía no han sido liberados porque no han conocido la verdad. Y hasta que no se conoce la verdad, que es Jesucristo, no se puede ser libre. No se puede uno desatar de las cadenas de la esclavitud, del pecado y la maldad. En Levítico capítulo 23, versículo del 1 al 14, ahí se desarrolla todo lo que Dios puso para las celebraciones
en especial esta celebración de la Pascua, que como decía, se corresponde con la obra de la cruz del Calvario. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque sencillamente Pentecostés tiene que ver mucho con la Pascua judía. El Pentecostés es una celebración realmente que se viene haciendo desde hacía mucho antes de Cristo, porque fue una celebración que el Señor instituyó. Y ahí, en Levítico capítulo 23, 10, podemos ver cómo le dice el Señor, le habla a los hijos de Israel y les dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El Pentecostés, los judíos también lo están celebrando, los israelitas en estos momentos. ¿Por qué? Porque para ellos es el día de las primicias, es la fiesta de la primicia, que también se llama, como vamos a ver, la fiesta de las semanas. Las semanas, ¿por qué? Porque las primicias y las semanas tienen que ver con el Pentecostés, porque entre la Pascua y el Pentecostés se cumplen 7 semanas más un día. Por eso es que es tan importante entender estas cosas, cómo el Señor fue haciendo las cosas desde aquel tiempo para que en este momento nosotros las pudiéramos entender. Las primicias son para el pueblo de Israel los primeros frutos que se toman en el periodo de la primavera, donde aparece la primera siega, los primeros frutos. Y el Pentecostés para nosotros también es la primicia de los primeros frutos que Cristo recogió de su obra en la cruz del Calvario. Ahí fue donde verdaderamente comenzó la iglesia que hoy tenemos, la iglesia con la que andamos. El día de Pentecostés fue el día que Dios recogió esa primicia. Como Él lo había indicado, así mismo sucedió. Por eso es que este día es tan importante, recordarlo y entenderlo, para que podamos saber las cosas que Dios hizo desde antes. Porque a veces no entendemos que Dios dice que todas las cosas que están sucediendo, ya Él las tenía planificadas aún desde antes de la fundación del mundo. Y cuando vemos estas cosas que suceden en el Antiguo Testamento, vemos que efectivamente Dios tiene una palabra profética y que se cumple. La palabra profética que dio en esos años, 40 años que tuvo Israel en el desierto, después que salió de Egipto en el Éxodo, esa palabra que es la ley que le dio Israel, esas instrucciones que le dio sobre estas celebraciones, se corresponden perfectamente y exactamente con lo que sucedió el día de Pentecostés. Por lo tanto, hay una relación directa en estas cosas. Etimológicamente, la palabra Pentecostés lo que significa es, traducido del griego, es Pentecostés, así mismo, y significa quincuagésimo. Quincuagésimo quiere decir 50, sencillamente en español. 50 días son lo que pasaron entre las primicias y otra celebración, que es la celebración de la Pascua judía, lo que es el Pentecostés judío. ¿Por qué? Porque entre la Pascua y la celebración del Pentecostés judío, que son las fiestas de la primicia o de las semanas, pues sencillamente hay una diferencia de 7 semanas y un día, 50 días. Y cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento y vamos a Levítico, capítulo 23, versículos del 15 al 16, y miren ahí qué maravilloso, qué cuenta más exacta puso el Señor para que se cumpliera exactamente el día que descendió el Espíritu Santo. Dice en el Antiguo Testamento, estamos hablando en Levítico. Levítico fue dado en medio del desierto de Sinaí, cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto buscando la tierra prometida, que no la encontró en menos de una semana porque sencillamente no entendieron lo que el Señor había hecho con ellos.
No entendieron que habían sido liberados de la esclavitud del pueblo de Israel. Creyeron que lo que había hecho Moisés, porque no creían ni que era Dios. Creían que Moisés los había engañado y los había llevado al desierto. ¿Para qué? Para que murieran en el desierto pasando hambre y necesidades. Pero las cosas de Dios y las bendiciones a veces de Dios se tuercen a veces porque nosotros no creemos. Porque la incredulidad del pueblo de Israel fue que lo llevó a que estuvieran 40 años esperando, 40 años en medio del desierto para que recibieran lo que tampoco recibieron aquellos que salieron de Israel, porque ni siquiera lo pudieron recibir. Gloria a Dios. Y dice en Levítico 23, 15 y 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla a la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contarás 50 días. Ahí está. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. 7 semanas son 7 por 7, 49 días. Más el día después del día de reposo, los 50 días. Miren qué maravilloso, qué exactitud la del Señor con relación al día de Pentecostés. Por eso ese día recibió su grano. Recibió su grano. Ese día el Señor recibió casi 3,000 personas que se convirtieron. Fue la primera conversión a Cristo. 3,000 casi. Ese fue el grano que le dieron ¿quién? Los apóstoles y aquellos que llegaban hasta 120, donde estaba la madre de Jesús, María, los hermanos naturales de Jesús estaban ahí, y estaban las mujeres y muchas otras personas que estaban allí en el aposento alto en Jerusalén, esperando que se cumpliera la promesa del Señor. Por eso cuando el Señor ascendió a los cielos, le dijo, esperen en Jerusalén, a que se cumpla la promesa que yo le estoy dando en estos momentos. Bendito sea el Señor que hace estas maravillas. Aleluya. Gloria al Señor. Son cosas que a veces nos llevan rápidamente a entender y comprender que Dios es un Dios de milagro. ¿Y por qué es un Dios de milagro? Porque sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas. Él sabe el presente y el futuro. Por eso Él está esperando que nosotros confiemos plenamente en Él. Y entendamos que todo lo que somos y todo lo que tenemos, tengamos lo que contengamos, hijos, madre, padre, ropa, comida, casa, lo que sea, carro, dinero, trabajo, todo procede de Él. Y según te lo da, así te lo puede quitar. Por eso tenemos que enseñar a los niños desde dentro de la barriga a alabar y adorar al Señor. Y no perder las oportunidades que Dios nos da para alabar y adorarlo a Él. Son oportunidades que nos da y tenemos que aprovecharlas, porque es lo único que tiene valor para la eternidad. No existe absolutamente nada que tenga valor para la eternidad en este mundo. Nada. Lo único que tiene valor es lo que hayamos hecho por el Señor y la adoración que le hayamos dado. Y eso va a tener un peso importante en esa balanza que va a sopesar en nuestra vida el día que termine nuestra existencia aquí en la tierra. Porque hay una balanza que va a pesar lo que hicimos y lo que no hicimos. Lo que hicimos por el Señor y lo que no hicimos por el Señor. Y ahí está el tiempo de Dios. ¿Qué hicimos con Él? ¿A qué fue que le dimos más importancia? ¿Al milagro o a el que hizo el milagro? Gloria al Señor. En el día del Pentecostés, los judíos estaban celebrando, como le dije, el día de las promesas de la semana, que se debe a lo que acabamos de hablar. Pero hay una cosa exacta e importante que tiene que ver con todo lo que ocurrió ese día. Y es que habían en Jerusalén personas de todas las nacionalidades. Dice la palabra que habían personas
de todas las nacionalidades, que eran judíos que habían venido a Jerusalén para eso mismo. Venían de cualquier lugar del mundo, costara lo que costara, andaban con hijos en los brazos como quiera. Y no andaban montados en aviones ni en carros como nosotros. Andaban dando pie, montando mulos, montando caballos y en carretilla para llegar, pero llegaban. Porque ellos sabían que aquella fiesta que Dios había dado era una fiesta muy importante. Y se concentraron en Jerusalén. Por eso ese día en Jerusalén estaba colmado de personas. Por eso el día que llegó el Pentecostés los sorprendió. Porque ellos fueron a Jerusalén para celebrar la festividad judía de la primicia. Pero se encontraron con que era algo más que eso. En Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5, aleluya, dice, y estando juntos, ahí está la promesa que Dios hace, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ojalá y todo el mundo estuviera bautizado con el Espíritu Santo, porque eso es lo que cambió la humanidad. El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo que verdaderamente transforma a la persona. Porque hay por ahí religiones que creen que con bautizar en agua ya lo hicieron todo. Porque creen que cuando lo bautizan en agua la persona cambia. Como si el agua tuviera poder para cambiar el alma de la persona y las intenciones del corazón. Desgraciadamente para muchos, desafortunadamente para otros, porque todavía tienen posibilidad. Estas cosas no son así. Lo que cambia a la persona es lo que pasó en el Pentecostés, que descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo por primera vez se derramaba en todas las personas que estaban allí reunidas, buscando de Dios, esperando. Y esto nos enseña cómo se llega a ser bautizado por el Espíritu Santo, esperando que llegue el bautismo. Y el bautismo no se espera dando vueltas por ahí, trabajando, hablando de cualquier cosa, viendo cualquier cosa en la televisión, en internet o donde sea, o el teléfono. El Espíritu Santo se espera en adoración, en ayuno, en alabanza. Se espera. Cuando uno lo pide, tiene entonces que esperarlo. No llega de inmediato. Por eso es importante que siempre nosotros, y le pedimos a Dios que todos los que nos están viendo a través de internet, a través de nuestro canal de YouTube, pues puedan asimilar estas cosas. Porque en este entendimiento hay vida. Hay vida. Este es el entendimiento que da vida. Tener la seguridad y el conocimiento de qué fue lo que pasó en Pentecostés. ¿Y qué es lo que tiene que ver con nuestra vida ahora? Después de casi 2000 años. Porque Pentecostés sigue vivo. Lo que pasó en Pentecostés puede pasar en la vida tuya hoy mismo. Ahora mismo que estás viendo esta prédica. El Espíritu Santo puede venir ahora mismo y llenarte. ¿Qué fue lo que hizo? Llenó a aquellas personas que lo estaban esperando. Y transformó su vida. Hasta ese día ellos no estaban muy claros de las cosas. A pesar de que habían visto muchas cosas. Porque a veces muchos creen que por ver van a conseguir la fe. Y la fe no se consigue por ver, sino es por tener revelación de Dios. Por comprender. Por eso es que la fe entra por el oír la palabra de Dios. Porque como dijimos en una predicación anterior, es la palabra que entra por el oído la que produce una verdadera transformación y toca los centros más profundos nuestros.
Y esa palabra, cuando es la palabra de Dios, pues crea lo que se llama la fe. Porque el Espíritu Santo está donde está la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Por eso es tan importante entender estas cosas. Y dice, aleluya, bendito Dios, ¿cómo fueron las cosas? En Hechos 2, capítulo del 1 al 4. Ahí están la clave de lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y dice así, Hechos capítulo 2, versículo del 1, vamos hasta el 6. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así mismo estamos nosotros ahora mismo aquí, para que ustedes sepan, estamos transmitiendo desde una casa, de la casa de nuestros hijos. Y estamos todos aquí en familia reunidos, como a Dios le agrada. Igual que estaban los apóstoles, que estaban en común, en un solo sentir. Estaban unánimes, estaban orando, estaban buscando a Dios. Así mismo estamos nosotros aquí, buscando de Dios. Haciendo lo que ellos, esperando en el Señor. Adorándolo. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y si la palabra de Dios dice que de todas las naciones bajo el cielo, es porque habían de todas las naciones bajo el cielo. Habían rusos, habían de cualquier país. Habían macedonios, habían búlgaros, habían de la parte norte, sur del Asia. Habían allí. Y hecho esto, este estruendo, porque es importante entender por qué el Espíritu Santo se presentó de esa manera, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Gloria a Dios. El Señor, cuando llega, quiere que todo el mundo se entere que está ahí. El Señor no quiere que nadie lo oculte. Él no vino para estar escondido. Por eso dijo Cristo que si se enciende una lámpara, se coloca sobre el almud, no debajo de la cama. Y Cristo es la luz. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, nos convertimos en luz. Por eso el mundo tiene que saber que somos de Cristo, que somos luz, porque tiene que ver la luz en nosotros, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de actuar, el testimonio, porque para eso fue que Cristo trajo el Espíritu Santo, para que nos salvara. La verdadera salvación está en el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no se salva. Eso es una realidad innegable. La misma palabra dice que el Espíritu Santo es el sello de la salvación. Sello de la salvación. O sea que si usted no tiene ese sello, usted no se va a salvar. Usted tiene que buscar que el Espíritu Santo le llene. Usted tiene que buscar que verdaderamente el Espíritu Santo habite en usted. Este fue un regalo de Dios. Antes de Cristo, el Espíritu Santo venía puntualmente y venía sobre personas escogidas que se llamaban profetas. Y venía solamente para que esa persona, bajo la unción del Espíritu, diera una palabra al pueblo de Israel o a los gobernantes del pueblo de Israel. Y cuando eso terminaba, el Espíritu Santo se iba de él. El profeta volvía a ser un hombre normal. Dependía de su forma de ser y su actitud. Por eso algunos profetas se desviaron del camino, porque no tenían el Espíritu Santo todos los días. Y quizás no aprovecharon el momento en que lo tenían. Y su andar y su testimonio no fue el mejor. Así le pasó a Balaam, un profeta.
que evidentemente era de Dios porque tenía palabras de Dios. Inclusive buscó de Dios para que Dios le diera orientación y Dios hablaba con él. Y sin embargo estaba desviado del camino. No tenía la cosa clara. Por eso las personas antes de Cristo no se podían salvar. Era muy difícil. Porque tenían que salvarse por las obras que hicieran. ¿Y quién no pecaba? ¿Quién no ha pecado en este mundo? Nadie. Todo el mundo ha pecado. El único que ha pasado por el mundo sin pecado es Jesucristo. Juan el Bautista pecó. Y dice Cristo que él, entre los nacidos de mujer, el más grande, pero pecó. Y Abraham pecó. Y David pecó y todos pecaron. El único que pasó por este mundo sin pecado es Jesucristo. Por eso nadie se puede ganar la salvación por su esfuerzo propio. Y eso es lo que pasaba antes del día de Pentecostés. Por eso los apóstoles, cuando Cristo fue preso, inmediatamente lo dejaron solo y salieron corriendo. Después de tener 3 años y medio al lado de él, diciéndole inclusive que ellos estaban claros que él era Dios, que él era el Hijo de Dios, que él era el Mesías. Pero cuando llegó la hora de la verdad, salieron corriendo. Porque en realidad lo tenían en la mente, pero en el corazón nada. El corazón de ellos se transformó cuando el Espíritu Santo vino y cayó sobre ellos. Aquel día de Pentecostés. Entonces fue que ellos verdaderamente, y todos los que estaban allí, que eran como 120, se convirtieron verdaderamente a Cristo. Y entonces comenzó y nació una nueva generación, que es la generación que tú y yo pertenecemos. La generación de los que tienen el privilegio y el alto honor de convertirse en habitaciones del Espíritu Santo. Que nuestro cuerpo se convierta en el templo del Espíritu Santo, donde Él habite. Y ustedes saben quién es el Espíritu Santo. Es el mismo Dios. El Dios Padre. Porque la palabra lo dice, Dios es Espíritu. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Si el único Espíritu Santo verdadero que hay es Dios. Por eso cuando tienes el Espíritu Santo, Dios está contigo. Dios está dentro de ti. Y si Dios está dentro de ti, ¿quién contra ti? ¡Ja! Fíjense si el mundo cambió el día de Pentecostés. Dios abrió las puertas del corazón de las personas que estaban allí. Y hasta 3,000, ya vuelvo y repito, se convirtieron para que recibieran y se convirtieran en templos vivientes del Espíritu Santo. Un privilegio que hoy podemos tener, porque podemos tener el Espíritu Santo todos los días, segundo tras segundo de nuestra vida aquí en la tierra. Ya Él no se va más, a no ser que tú lo eches. Que eso es lo que le pasa mucho. Que después de haber tenido el Espíritu Santo lo echan, parece que no lo quieren. No les cuadra tener al Dios Todopoderoso en su interior y empiezan a desviarse del camino. Y empiezan a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y empiezan a jugar con las cosas de Dios. Y cuando vienen a ver, están del otro lado completamente. Y Satanás, que está al acecho, pues ya sabe. Se los lleva en el primera que lo coja. Enseguida, Satanás está mirándote constantemente. La lucha de Satanás es contra nosotros, no es contra Cristo. Satanás no se está fajando con Cristo y mucho menos con Dios en su totalidad. No, esa guerra ya la perdió hace mucho tiempo. Allí en la cruz del Calvario Cristo venció y para siempre. No tiene que echar más ninguna guerra con Satanás. Satanás ahora está guerreando con nosotros, con las personas que vivimos en este mundo. ¿Y cuál es la guerra que él tiene? Tratar de que tú y yo no nos perdamos, que no entremos en la salvación, que no nos salvemos. Por eso va a intentar por todos los medios actuar en todos aquellos puntos supuestamente débiles que tenemos nosotros. Y nuestros puntos débiles están primeramente en nuestra familia, en nuestra relación familiar. Satanás sabe que por ahí hay un punto débil. Esos son puntos que el tiempo se encarga a veces de transformarlo y ablandarlo y debilitarlo. Y entonces ahí él entra
para provocar problemas dentro de la familia, dentro de los matrimonios, con los hijos entre ellos. Los utiliza para crear problemas. ¿Para qué? Para que la persona al final se pierda, porque todo el que no hace la voluntad de Dios, al final se va a perder. Da igual que estés en la iglesia la vida entera, da igual que te haya convertido, da igual que te haya llenado el Espíritu 1000 veces, da igual que sea pastor, que sea evangelista, que sea obispo, lo que sea. El que no hace la voluntad de Dios no entra al reino de los cielos. Cristo dijo con toda claridad que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del Espíritu, no entraría en el reino de los cielos. Y la palabra de Cristo dice también que el que no hace su voluntad no le ama. No le ama. Así que imagínense, si él considera que usted no le ama porque como no está haciendo la voluntad de Dios, usted se imaginará qué es lo que usted puede esperar de él. Por eso a veces pedimos y no recibimos. Pedimos y no recibimos y seguimos pidiendo y no recibimos. Y entonces decimos, ¿dónde están las promesas que Dios nos ha hecho? Porque no hemos entendido qué pasó el día de Pentecostés. Se produjo una nueva generación. Y yo te pregunto, ¿en qué generación tú estás? ¿En la generación que había antes de Cristo? ¿En la generación que hay después de Cristo, pero que no tiene el Espíritu Santo? ¿O en la nueva generación, que es esa que está llena del Espíritu Santo? ¿En cuál estás? Yo te sugiero que trates de estar en la subgeneración que tiene al Espíritu Santo. Porque esa es la generación de victoria. Esa es la generación de la gloria de Dios. Esa es la generación por la cual el Señor vino a esta tierra. Y es la generación que Dios está protegiendo de esta pandemia. La está protegiendo de esta pandemia. La generación que está llena del Espíritu Santo. Porque la pandemia te puede tocar, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, de ahí no va a pasar. Te enfermará, pero no te va a matar. Porque un hijo de Dios verdadero que está lleno del Espíritu Santo, Satanás se lo puede matar. Y te digo, Satanás vino para eso, para hurtar, matar y destruir todo lo que Dios ha creado. Ese es su trabajo. Cristo lo dijo. Así que él te puede matar también, por supuesto. Pero a los que son de Cristo no lo puede matar. A los que están llenos del Espíritu Santo nadie lo puede matar. El único que puede decidir su vida y su muerte es Jesucristo, que es nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Rey. Y lo que Él haga, perfecto. Porque es para bien nuestro. Por eso no tenemos que tener miedo. El miedo es del que no tiene fe, del que no entiende estas cosas y que no cree. Gloria al Señor, bendito Dios. Por eso es importante entender la palabra de Dios y lo que sucede. Por eso todas esas personas estaban en Jerusalén porque Dios las había traído. Ellos no vinieron por la espontaneidad, Dios las trajo. Porque Dios quería en ese día que esa conversión grande que iba a haber, que era la primera ciega que se iba a hacer, donde comenzaría la iglesia de esta nueva generación, fuera una ciega que tuviera representantes de todas las naciones del mundo. Por eso cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, comenzaron a hablar no en lenguas espirituales. El bautismo no los puso a hablar lenguas espirituales. Los puso a hablar lenguas que son terrenales, para que pudieran entender todo lo que estaban allí. Y los que estaban allí les sorprendió cuando vieron que estaban hablando en medo, en Persia, que en griego, que están hablando en alemán, en ruso, en chino, en todo. Pero ¿y esta gente? ¿Cómo es esto? Si nacieron ahí en Galilea, lugar de subdesarrollo, donde ni siquiera hay una escuela secundaria. ¿Cómo es que esta gente sabe hablar esto? ¿Dónde aprendieron esos idiomas? Y tuvo que pararse Pedro y pronunciar aquel discurso maravilloso
donde hizo una historia de los antecedentes y del cumplimiento de una promesa que era el día de Pentecostés. ¿Por qué había llegado? Ya eso estaba profetizado, que ese día llegaría. El Señor lo había previsto y profetizado, estaba en el Antiguo Testamento. Y se estaba cumpliendo aquello. Gloria al Señor. Bendito Dios. Y es esa bendición, como dice en Hechos capítulo 2, versículos 39 y 41. Esa bendición no solamente vino para los apóstoles y para los que estaban allí. No. Esa bendición es para ti y para mí. Mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículos 39 y 41. Esto es importante que lo entiendan. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aleluya. Si el Señor te ha llamado, para ti es la promesa. Y el Señor los ha llamado a todos, porque Dios quiere que todos se salven. Él te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. Y si no te has dado cuenta que te ha llamado, mira a tu alrededor y verás cuántas iglesias evangélicas hay. Y cuando veas la primera, el Señor la puso ahí por ti. La levantó ahí por ti. Para que tú entendieras que Él te estaba llamando. Para que no tuvieras que coger un avión para ir a una iglesia, porque está muy lejos. O montarte en un barco para pasar el Atlántico, porque en el otro lado están las iglesias. No están aquí, donde tú vives. Te la han puesto ahí al lado de la casa. Y todavía no te has dado cuenta que te está llamando. Y si no te has dado cuenta, yo te lo estoy diciendo ahora. El Señor te está llamando. Y por tanto, esa promesa que pasó en Pentecostés es para ti también. La salvación es para ti también. La llenura del Espíritu Santo es para ti también. Este es el momento. No pierdas esta gran oportunidad. Dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Ves? El bautismo del Espíritu Santo. El bautismo donde hay que bautizarse, y el bautismo en agua. Todos los que estuvieron allí, que recibieron la palabra, fueron bautizados. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Alabado. Aleluya. Ese es el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es poder. Por eso es que el Señor nos llama por su poder. Por eso es que Él dijo, y recibiréis poder cuando recibáis la llenura del Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios. El Espíritu Santo trae una nueva forma de vida que pasa de la vida impotente en que vive la humanidad, porque la humanidad vive en impotencia. Se siente impotente ante las cosas que suceden, las circunstancias que le pasan. No sabe cómo van a resolver los problemas. Cada día se llenan más de problemas y cuando resuelven un problema le aparecen 10 por ese que resolvió. Y no salen de ahí. No salen de ahí. Viven bajo una aflicción continuada. Y esa aflicción continuada los lleva a un estado de tristeza. Por eso hay tantas caras tristes. Cuando andamos en la calle mirando el rostro a la gente, se ven gente que van caminando con una tristeza tremenda. Y decimos, ¿qué le pasará? ¿Por qué estará triste? ¿Por qué estará triste? Por la cantidad de problemas que tiene. La cantidad de necesidades que tiene que no están resueltas. Porque las necesidades se convierten en problemas cuando no tienen solución. Y a veces son problemas que son permanentes y que llevan a la familia y a la persona al lugar peor de todo, que es la depresión. Porque después de la tristeza lo que viene es depresión. Y cuando llega la depresión, usted ha puesto un pie fuera de este mundo y por el camino de la muerte, no de la vida. Porque la persona puede suicidarse. Y la mayoría de las personas que se suicidan es porque han caído en depresión.
porque no han resistido las circunstancias, porque se sienten impotentes ante los problemas, porque han perdido la esperanza de una solución a su problema. Y dicen, no vale la pena vivir. Pero yo te digo que sí vale la pena vivir, porque el problema está en que lo único que tienes que hacer es mirar a tu lado y vas a ver que hay alguien que te va a enseñar que hay un camino mejor, que es el camino de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Y ese es el camino que hoy yo te propongo. Hoy es un día especial, el día de Pentecostés. Es un día maravilloso. Es el día en que tú puedes conocer al Señor, en que tú puedes ser lleno del Espíritu Santo, como fueron los apóstoles. La promesa es para ti también. Si aún no has conocido al Señor, yo te pido que repitas conmigo esta oración que vamos a decir, porque este es un día especial para recibir al Señor. Repite conmigo. Gracias, Señor Jesucristo, por darme este privilegio y esta oportunidad de escuchar esta palabra y de entender que tú viniste por mí a este mundo y que el día de Pentecostés derramaste tu Santo Espíritu para que yo entendiera y viera que yo también lo iba a recibir, porque tú me creaste a mí para que también fuera el templo del Espíritu Santo. Yo reconozco que he pecado, que he hecho lo malo, pero me arrepiento de corazón. Díselo, me arrepiento de corazón. Y creo que la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, la sangre que derramaste, paga el precio de todos mis pecados. Y proclamo con mis labios que Jesucristo es el Señor. Repítelo, proclamo con mis labios que Jesucristo es el Señor. Y creo en mi corazón que resucitó de los muertos, para la gloria de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios. Que Dios te bendiga. Y recuérdate, nuestro canal es Camino al Padre. Soy el pastor Manuel Vela. Me puedes buscar en YouTube y ver, además de este mensaje, otros que ya tenemos puestos y otros que van a seguirse poniendo. Para que, si lo sigues, verás cómo tu vida se madurará desde el punto de vista espiritual, que es lo que quiere el Señor. Que nosotros maduremos espiritualmente, que andemos espiritualmente, porque es el Espíritu el que da vida, y vida en abundancia. Y el Señor quiere que tu depresión desaparezca. El Señor quiere que tu tristeza desaparezca. El Señor quiere que tu impotencia ante las cosas de este mundo desaparezcan, que el miedo desaparezca. Él vino para darte una vida nueva y un nuevo nacimiento. Y como el día de Pentecostés nació la iglesia, la nueva generación a la cual yo pertenezco, y espero que tú también, pues somos la generación de la victoria y de la gloria, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor y llenos de felicidad, porque sabemos que tenemos la victoria ya conquistada. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima predica, en un próximo mensaje.